Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora con nosotros Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, además de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación que se ha llevado a cabo desde el año pasado. Bienvenido. Muchísimas gracias. Queríamos conversar con usted la tarde de hoy por lo que fue la entrega del presupuesto de la Nación, una entrega por demás fuera de tiempo. Según está establecido, debía haberse entregado el 15 de octubre, fue entregado apenas el pasado viernes. Quería saber cuál es la visión que ustedes tienen del presupuesto de la Nación, que además en su informe no contiene las premisas presupuestarias. Bueno, a mí me correspondió intervenir por la bancada opositora. Una vez que la vicepresidenta presentó el proyecto de ley, señalé como primera observación la ausencia de las premisas presupuestarias, la estimación del Producto Interno Bruto, el valor de exportación, el volumen de exportación de petróleo, la tasa de inflación, y señalé que esperábamos para la segunda discusión que se va a realizar mañana a las 2 de la tarde, se incorporaran estas porque es tradicional que formen parte del todo del presupuesto. Luego señalé de que teníamos que ir más allá del documento presentado, porque en definitiva los ingresos que están allí son los que son. 249 millones de petros, unos 13.500 millones de dólares al cambio de hoy, están muy lejos de las necesidades del país. Es cierto que el 72% del presupuesto se va hacia la inversión social, con el mayor gasto en educación y el segundo en salud, pero también no es menos cierto que se necesita relanzar la economía. Concluimos que más allá de lo que señala el presupuesto, lo más importante es que el gobierno entienda que tiene que abrir la economía, que tiene que cambiar el modelo productivo económico, que es necesario dejar atrás el rentismo y que en definitiva hay que captar inversiones nacionales y extranjeras como una fórmula para relanzar la economía. Efectivamente, me llama la atención de ver el presupuesto de la Nación donde se habla de los gastos, de todos los gastos que va a tener el Estado y todo lo que va a ser el gasto público en materia social. Sin embargo, no se cuenta de dónde va a venir este dinero. Se habla mucho de impuestos en petróleo, de impuestos en todo lo que son las actividades productivas. Sin embargo, no, lo único que se habla es que se va a estimar o que se estima mantener el 16% del impuesto al valor agregado. Sin embargo, el resto de las cosas, ¿cómo presupuestar algo si no sabes de dónde lo vas a sacar? ¿Cómo van a hacer ustedes en una medida de debate prácticamente express del presupuesto en 2 días, cuando algo que se tomaba meses para hacer, para que esto se incorpore y se le pueda hacer un seguimiento, porque después le toca a la Asamblea Nacional tener la actividad contralora? Mañana reiteraremos los conceptos que pronunciamos el pasado viernes. El problema va mucho más allá de las cifras de ingresos y egresos. El problema va atado al modelo económico. Mientras no nos dispongamos a darle prioridad a lo económico y el legislativo junto con el ejecutivo sancionar una serie de leyes y disposiciones que permitan abrir la economía, no va a haber solución. Nosotros planteamos el día viernes que era necesario apresurar la aprobación de la ley de las zonas económicas especiales, de las leyes que recibimos de los empresarios en el marco de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, la de protección a la inversión privada nacional extranjera, la de agilización de los trámites administrativos, la marco de la construcción, la de seguridad agroalimentaria, y agregué además que es necesario que apresuremos la reforma parcial de la ley del mercado de valores, de tal manera de que se facilite, reitero, que los capitales extranjeros y nacionales privados puedan comenzar a hacer inversión en Venezuela y además que existan garantías para ellos. Dentro de eso también está la ley de hidrocarburos. Está la modificación de la ley orgánica de hidrocarburos que permite a los particulares operar en un mercado que, por lo demás, con las características hoy técnicas en el mundo, es perfectamente posible que empresarios medianos puedan incursionar. Ha sido importante para la inversión extranjera el hecho de, bueno, además de todas las leyes que usted acaba de mencionar, volver a un orden fiscal. Parte de eso era presentar el presupuesto ante el Parlamento, pero hacerlo de esta manera, ¿ustedes consideran que va a contribuir a dar claridad en las finanzas públicas y dar claridad hacia el exterior para además lo que es la ley de endeudamiento, que también está contemplada dentro de esto y que implica una serie de proyectos por demás antiguos? Bueno, pero en todo caso la ley de endeudamiento se corresponde con el tamaño de los ingresos. Es una cifra realmente pequeña en comparación con anteriores leyes paraguas. Más aún, 1/3 de la ley de endeudamiento incluye pago del servicio de la deuda, lo cual hay que decir que es positivo porque es un reconocimiento expreso de que Venezuela va a recuperar su condición de buen pagador, lo cual pudiera insertarnos en los mercados internacionales. Con respecto al presupuesto, bueno, tú lo acabas de
señalar, es un presupuesto equilibrado, lo cual también dice mucho de los esfuerzos que se están haciendo y que hay que reconocer, pero insistimos, el problema es que con ingresos de ese monto es poco lo que se puede hacer, aunque se quiera. Por señalarte, las gobernaciones y alcaldías tienen un situado constitucional que es el 3.7% de los ingresos estimados, es decir, estamos hablando de una cifra que pudiera estar en el orden de los 350 millones de dólares para las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías. Un poco para que tengan referencia, yo fui gobernador de un estado hace algunos años atrás. En ese tiempo el presupuesto promedio de una gobernación andaba entre los 400 y los 500 millones de dólares. Hoy menos de esa cifra es para la totalidad de las gobernaciones y alcaldías, con lo cual, reitero, el problema no está en el nivel de egreso, en esa parte de la ecuación, está en los ingresos, que son los que hay que multiplicar, y la única vía, y perdóname que insista con el tema, es abrir la economía y facilitar la inversión. Para facilitar esa inversión, ¿ustedes qué consideran debe hacerse desde el Parlamento Nacional, además de lo que pueden hacer con las leyes? ¿Ustedes consideran que aprobar esas leyes va a ayudar a facilitar la inversión local y extranjera? Va a ayudar, va a dar confianza, va a reglamentar, pero adicionalmente se necesita una firme voluntad del Ejecutivo. Yo creo, cuando leo el primer párrafo del proyecto de ley en la exposición de motiva, que hay la convicción de que es necesario cambiar. Si tú revisas la exposición de motiva, el primer párrafo dice palabras más, palabras menos, hay que cambiar el modelo productivo, hay que dejar atrás el rentismo. De tal manera que allí, puesto por escrito, está una manifestación de lo que debe hacerse y lo que venimos reclamando muchos hace bastante tiempo, de que no podemos seguir atados a un modelo que nos ha conducido a esta situación. Para eso debe haber un mayor o un mejor manejo de los ingresos que tenga el Estado y una apertura seria y con Tiene que haber confianza. apertura porque el mismo documento señala una serie de medidas para incrementar la recaudación tributaria, pero la manera más sencilla de hacerlo es aumentando el espectro imponible, es decir, el número de empresas que puedan cotizar en materia tributaria de tal manera que los ingresos sean mejores. ¿Podrían ustedes desde el Parlamento Nacional dar el debate en lo que queda de tiempo de la distribución que luego vayan a tener estos ingresos la conducción hacia dónde se pueda o qué factores de la economía de verdad deben ser impulsados en este año 2022 para tratar de cambiar el modelo y aumentar la actividad productiva del país y por ende la capacidad de ingresos del venezolano? Me gustaría saberlo al regreso de la pausa, ya volvemos. Martínez, vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicio y miembro de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, le dejaba la consulta antes de irnos si es posible desde el Parlamento Nacional dar un debate en esto que queda de tiempo para autorizar este presupuesto de la Nación respecto a la importancia que tiene la inversión extranjera, el crecimiento de la economía y que se tenga un presupuesto claro y una idea clara de hacia dónde va la economía en 2022. En lo que resta para concluir las sesiones pareciera imposible, es decir, nos queda esta tarde, mañana a las 2 de la tarde se va a discutir en segunda oportunidad el proyecto de ley de presupuesto, el de endeudamiento y el informe del Banco Central, además de 2 leyes que están siendo presentadas. Y el día 15, de acuerdo a la Constitución, hay que clausurar sesiones. De tal manera que lo que aquí se impone es que hagamos una revisión seria en lo que resta del año 2021 para incluir en la agenda legislativa estos temas y darle prioridad a la economía, que es el planteamiento que estamos haciendo, que es necesario construir una agenda legislativa donde lo económico tenga la primacía. La Ley de Zonas Económicas Especiales, un proyecto que incluso fue impulsado por el presidente de la República. Un año después no ha sido sancionada en segunda discusión. Es parte de lo que siempre se vendió como la idea para traer o atraer capitales extranjeros, para aumentar la productividad, para volver a Venezuela un eje donde se pudiese invertir y donde se pudiesen crear muchas cosas. Y es el primer reclamo que hacemos, que es necesario sancionarla prontamente, que ya se aprobó en primera discusión, que ya se hizo la consulta pública, es decir, que se fueron cumpliendo con las instancias y que solo resta la segunda discusión, que puede ser una cuestión absolutamente de trámite porque todos estamos de acuerdo en aprobarlo. De tal manera que, otra vez, lo reclamé el pasado viernes en plenaria, nuestra aspiración que en la agenda legislativa de las primeras leyes a considerar a partir del 5 de enero, esté la ley de zonas económicas especiales que permita no solamente a Paraguaná, a La Guaira, Puerto Cabello, a Margarita, sino también a otras zonas del país convertirse en plataformas para la captación de inversiones.
Ahora, en medio de esto, el hecho de que ninguna de estas leyes esté aprobada en segunda discusión, que más allá de la propaganda que se hizo no se terminen de sancionar, ¿cuál es el efecto que ustedes consideran que le va a traer a la economía y que le va a traer a la expectativa del sector empresarial presente en el país? Depende de la capacidad que tengamos en el primer trimestre de sancionarlas, porque estando aprobadas en primera discusión, realizada la consulta pública, que es lo que tarda a veces más tiempo, la segunda discusión puede ser una cuestión expedita. Es decir, esas leyes que hemos mencionado, si hay voluntad política, pudiera estar sancionándose en el primer trimestre del año 2022. En el caso de lo que ha demorado esto, ¿cuál es la razón? Bueno, yo creo que es que se ha dedicado el Parlamento a analizar un número muy importante, grande, para decirlo así, de leyes. La relación que tenemos de leyes aprobadas ya llega a casi 40 en primera y en segunda discusión, entonces se le ha dado prioridad a leyes que tienen un alto contenido social y se dejó de lado lo económico, de tal manera que las limitaciones que impone el ritmo de las sesiones hizo quizás, y digo quizás porque es cuestión de indagar más de que leyes que son relevantes no se considerarán, pero insisto, creo que lo más importante es que estando aprobadas en primera discusión pudieran sancionarse rápidamente. Mañana se ofrecerá el balance de la legislatura que termina, pero estamos en el orden de las 39 leyes aprobadas en primera y segunda discusión y un cúmulo más importante aprobadas en primera. De tal manera que ha sido una agenda que se ha cumplido de manera, digamos, bastante productiva, pero que aún quedan leyes por resolver y que tienen que resolverse. Lo primero que debería entonces sacarse en materia económica para avanzar y lograr algo en 2022, ¿cuáles serían en su criterio? Yo diría, en mi criterio, la ley de zonas económicas especiales, la reforma parcial de la ley del mercado de valores, porque es la que va a facilitar que a través de ese mercado pueda ingresar y salir dinero de capitales. Y también creo que sería un buen mensaje el que aprobáramos la ley de protección a la inversión privada nacional y extranjera. Yo sumaría inmediatamente después la ley de seguridad agroalimentaria para darle a los productores del campo también un instrumento que los proteja. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy Muchísimas en gracias. Noticias Globovisión Economía. Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea.